través de una persona que evidentemente se ha constituido una parte importante de su vida, ya que es su mujer y la madre de sus hijos, ¿no? Diego Mamus, me estoy refiriendo. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Muy bien, buenos días Ricardo, buenos días a la audiencia, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Pringles inspira. Esta es una movida del Rotary, de las que nos tiene acostumbrados muchísimas veces sobre diferentes temas. Y en este caso particular, un tema que es que está absolutamente vigente y que además tiene una proyección en el tiempo importantísima, ¿no? ¿Qué hacer con las diversas ocupaciones, profesiones que se vienen para el futuro, ¿no? Pero también tomando como base aquellas que de alguna manera desde hace algún tiempo a través de las redes sociales, de los e-commerce y demás, se han constituido en nuevas formas de trabajar, en nuevas formas de generar empleo y de generar riqueza para una ciudad como Pringles, que tanto necesita de empleo genuino, ¿no? Entonces me parece que es un tema importantísimo y me parece muy oportuno hablar de estas cosas, Diego. No sé por dónde querés empezar. Bueno, si te parece empezamos haciendo un poco la genealogía de lo que es este proyecto. En realidad nosotros en el Club Rotario desde hace 4 años venimos trabajando con un proyecto que se llamaba, digo que se llamaba porque este año justamente lo cambiamos, que tenía que ver con la capacitación para gente que trabajaba en instituciones de manera voluntaria. Eran jornadas de capacitación para trabajadores voluntarios, lo hicimos durante 4 años seguidos. Y en esas jornadas lo que hacíamos era tratar primero de vincular a las personas que trabajan en distintas instituciones de manera voluntaria en la mayoría de los casos, y también por otro lado de capacitarlos porque entendíamos que en la capacitación ellos podían brindarse de una mejor manera para cada una de las instituciones. Algunos de los talleres que se dictaban, por ejemplo, tenían que ver con resolución de conflictos, con mediación, con oratoria, con distintos trabajos en equipo, distintos aspectos que hacen a la vida cotidiana de cada una de las instituciones, porque entendemos desde Rotary, justamente de hecho nosotros somos todos voluntarios los que integramos el Club Rotario local, que cuanto más fortalecidas tengamos las instituciones intermedias en Coronel Pringles, probablemente mejor podamos estar como sociedad. Lamentablemente una de las cuestiones que vimos con el paso del tiempo es que la gente que venía a este tipo de capacitaciones era en general siempre la misma. Bueno, decimos los que estamos en las instituciones siempre somos medio los mismos los que estamos dando vueltas por ellas, y lo que nos terminó pasando en la última edición es que muchos o ya habían hecho los talleres o se nos iban agotando por ahí las personas que estaban interesadas en hacer este tipo de capacitaciones. Entonces decidimos este año darle una vuelta de rosca a esas jornadas y orientarnos ya no solamente en la gente que trabajaba en las instituciones de manera voluntaria, sino en aquellas personas que estaban empezando a emprender algún proyecto o que ya estaban vinculadas de alguna forma en alguna empresa a nivel productivo acá en Coronel Pringles. La lógica es la misma, es la de fortalecer a las personas que estamos trabajando en el ámbito privado, ya sea a nivel micro, mediano o grande. Por ahí grande son las excepciones acá en Coronel Pringles, digo en cantidad de empresas grandes que tenemos, pero la idea es fortalecerlos desde la capacitación y también algo que me parece que es importante, no solamente a mí me parece, sino a todos los que formamos el Club Rotario de Coronel Pringles, es la vinculación. Muchas veces nos pasa que no sabemos lo que está haciendo el otro y justamente en ese no saber a veces decimos, bueno, no se hacen cosas en Pringles o en Pringles no se pueden emprender determinadas cuestiones o desconocemos cosas que se están haciendo en Pringles y que quizás se podrían replicar en otros ámbitos también privados. Entonces, bueno, un poco la idea de este conversatorio que nosotros armamos, que va a ser este viernes, de paso aprovechamos obviamente a invitar a toda la audiencia, va a ser este viernes a partir de las 19 horas, de 19 a 21 horas, en Casa Rotaria y enfrente a la Plaza Municipal. Tiene que ver con esto, con la vinculación, con poder contar desde primera mano. Nosotros en la primera parte de la charla va a ser un conversatorio con 4 empresarios locales, que ellos puedan contar de primera mano cuáles han sido sus experiencias, qué cosas ellos podrían transmitir justamente para personas o que están empezando un proyecto o que quizás ya tienen su empresa consolidada, pero que por ahí, por esto que te decía, de la no vinculación o de no saber qué es lo que está haciendo el otro,
pasa que quizás no se sepa y bueno, justamente lo que queremos es visibilizar eso. Y sobre todo pensando en que una de las problemáticas que quizás más importantes hoy tengamos en nuestra comunidad tiene que ver con la falta de oportunidades laborales. Los que estamos en el ámbito privado vemos a diario, por ejemplo en mi caso, todos los días llegan montones de currículum, o cada vez que sale un anuncio de alguna búsqueda laboral, la verdad que hay un montón de gente buscando y necesitando un trabajo, y entonces bueno, es aportar nuestro pequeño granito de arena para tratar de dinamizar la economía, generar nuevos espacios y en este caso una charla abierta donde justamente lo que buscamos es eso. Diego, cuando vos te referís a personas que están o lanzadas en un proyecto que ya viene de mucho tiempo, o los nuevos emprendedores, ¿no hay un poco de celo en la gente de transmitir lo que les pasa, habida cuenta de que alguien pueda ser competencia de ellos? ¿No encuentran ese tipo de impedimentos? Porque lo que digo está bastante asociado con la mentalidad que impera en este tipo de ciudades, ¿no? Probablemente sí, probablemente sí. De hecho, nosotros en la convocatoria de los empresarios, yo te decía, bueno, son 4 empresarios, que ahora los mencionamos quiénes son, pero la convocatoria de los 4 empresarios, la verdad es que no fue fácil convocar a 4 empresarios que estuviesen dispuestos a compartir sus experiencias, pero no sé si pasa solamente por el celo de que quizás el otro sepa lo que uno está haciendo. Me parece que quizás como comunidad lo que nos pasa es el hecho de autopreservarnos y de quizás el temor a exponernos, el temor a exponer que alguien puede ser exitoso y que quizás en alguna parte de la sociedad eso esté mal visto, cosa que lamentablemente muchas veces sucede. Me parece que quizás pase por ese lado, por el hecho de decir, bueno, a veces uno cuando está en el sector empresario parecería que en algún punto está mal visto que a alguien le vaya bien, o quizás se genere algún tipo de recelo. Y bueno, justamente lo que queremos visualizar con este tipo de actividades es justamente lo contrario, decir, bueno, qué mejor que al empresariado local le vaya bien para que sea motor y dinamizador de la economía local y que eso genere puestos genuinos de trabajo. Entonces, probablemente pase eso en una parte del empresariado local, pero bueno, también es cierto que hay una parte del empresariado local que está preocupada por la situación y que, bueno, de algún modo quiere aportar su pequeño granito de arena, como te decía recién. Sabemos que esto quizás no le cambie la realidad en el día a día a nadie, pero bueno, con que nosotros podamos sembrar una pequeña semillita en alguna persona, creo que ya nos vamos a dar por satisfechos. Yo me refería puntualmente a que este tipo de sociedades, este tipo de mentalidad, la idiosincrasia, la llamada idiosincrasia de los lugares, tiende un poco al excesivo individualismo, ¿no? Y esto se trasunta en la sociedad, con pequeños círculos, con personas que en lo individual no quieren compartir, y me parece que eso es no darse cuenta de lo que significa la sinergia, ¿no? Es decir, aquello que podamos compartir y crecer juntos, que no es fácil de entender. Sí, es verdad lo que decís, pero también, o sea, digo, traspolándolo, y cuando nosotros hicimos la convocatoria de estos 4 empresarios, que bueno, te cuento de paso quiénes son, nosotros lo tenemos a Nelson Robledo, de la firma Lu Brown, a Marionel, que bueno, tiene varios emprendimientos, es un emprendedor nato, va a estar Pepe Maskin también, y va a estar Daniel Oquier, que bueno, además de su función pública en el banco, también tiene algunos emprendimientos locales. O sea, cada uno de los empresarios de distinto tamaño, de distintos rubros, de distintas miradas, seguramente sociales, económicas, políticas, con realidades distintas desde su formación inicial hacia su proyección comercial, seguramente que van a dar, digo, cada uno su propia visión, pero seguramente ellos, cuando nosotros los invitamos, y de hecho nos hemos reunido un par de veces después, dicen, bueno, ojalá que esto prenda en la comunidad y que esto que hoy estamos haciendo y que estamos programando para este viernes sea el puntapié inicial para justamente empezar a derribar esos mitos. De decir, bueno, sabemos que si nosotros como comunidad queremos crecer, tenemos que abrirnos, tenemos que permitir que el que quizás está arrancando necesita una mano, y que bueno, nosotros también somos dinamizadores de la economía local cada vez que generamos un puesto genuino de trabajo. Entonces, en ese sentido digo, bueno,
es cierto lo que decís y lo comparto, que quizás haya una mirada desde ese lado, pero seguramente también hay un montón de gente que está dispuesta a ceder parte de su tiempo en pos de que a Pringles le vaya bien, porque la verdad, y es un poco en esto coincidimos todos, sería muy egoísta y muy mezquino pensar de que a uno le va a ir bien en su actividad profesional o económica y que el resto esté pasándola mal. Entonces creo que en ese sentido todos coincidimos de que cada uno desde el lado que le toca tiene que aportar lo suyo. Nombraste a 4 empresarios de actividades diversas. No sé si lo eligieron así o surgió. Lo que le da un marco de diversidad muy interesante, ¿no? Personas, a la mayoría de ellas las conozco y sé de su trayectoria y de su actividad. Y justamente se trata de personas que creo se iniciaron muy de abajo todos. Es decir, se iniciaron desde actividades primarias, donde, bueno, tal vez el capital no fue el mayor aporte, ¿no? Sino la resiliencia, el soportar situaciones. Tenemos un país complicado, ¿no? Hoy no sabemos cuánto va a cotizar la moneda. Somos un país bimonetario, ¿no? Porque tenemos un peso que sabemos que sirve para algunas cosas y no sirve para otras, pero tenemos una moneda patrón que es la que nos está rigiendo y que está muy lejos de lo que pueda hacer el país para modificar esa situación. Entonces, el mensaje, supongo, de estos empresarios es el que con sacrificio, con trabajo y con profesionalismo, porque hay que reivindicar aquello de que hay que ser el mejor en lo que uno hace. Y esto no significa que ser el mejor signifique pisar el cadáver del enemigo, sino tener la convicción de que para triunfar en la vida, para triunfar en un métier determinado, uno tiene que ser el mejor en lo que hace, ¿no? Sí, así es. El famoso know-how de los americanos. Exactamente, el know-how, el saber hacer. Como bien vos decías, el origen probablemente sea similar. Obviamente cada uno en su rubro, por eso decía, bueno, si bien el origen quizás de inicio sea similar, después la proyección de cada uno y cómo los caminos de la vida lo ha ido llevando es distinto, y me parece que en ese sentido es enriquecedor. La verdad es que hubiésemos querido, y a veces por falta de tiempo, porque bueno, también nosotros esto lo estamos haciendo de manera voluntaria y cediendo parte de nuestro tiempo y resignando quizás en otras cosas, nos hubiese gustado también, y es una de las materias pendientes, y por eso también queremos que nos vaya bien en esta primera jornada, porque queremos replicarlo después a futuro en otras jornadas. Queremos también la participación de la mujer empresaria, que sabemos que hay en Pringles. Quizás a nosotros en esta primera etapa nos costó un poco más individualizarlas, o las que tuvimos la oportunidad de consultarles por una cuestión u otra no podían estar presentes ese día, pero bueno, quisiéramos hacerlo en ese sentido lo más diverso posible, porque creo que ahí es donde se hace justamente enriquecedor esto, ¿no? Cuando uno transversalmente cortamos a la sociedad, siempre desde el lado empresarial o emprendedor, ¿no? Pero transversalmente cortamos la sociedad y cada uno desde su punto de vista o desde su experiencia o desde su conocimiento puede aportar. Creo que ahí es cuanto más enriquecedor se hace. Así que sí, la verdad que esperemos que sea ese el puntapié inicial. Y en cuanto a lo que vos decías de que tenemos un país complejo, y bueno, mencionabas el tema del dólar, por ejemplo, como una de las variables que quizás nos afectan a todos los que estamos emprendiendo en una actividad comercial. La realidad es que sabemos que desde lo macro probablemente poco podamos hacer, como por ejemplo estas cuestiones que tienen que ver con la volatilidad de la moneda, pero desde lo micro quizás sí podamos aportar un poco más, y justamente nosotros lo que buscamos o pretendemos con este tipo de jornadas es eso, tratar de transformar la realidad local. Sabemos que a nivel nacional o provincial poco es lo que vamos a poder hacer en cuestiones que tienen que ver con estas que recién vos comentabas, pero quizás a nivel local, quizás no, seguramente hay muchísimas cosas por hacer. Una de las cosas que nosotros analizamos cuando pensamos este conversatorio que le pusimos de nombre, justamente es conversatorio porque la idea es que se retroalimenten entre los 4 empresarios, va a haber un moderador que va a estar generando algunas consultas disparadoras. Es que una de las cuestiones que nosotros veíamos acá en Coronel Pringles, que
probablemente se repliquen en muchos pueblos similares al nuestro, es que desde lo estatal siempre se ha puesto la vista o el foco en lo micro, en el microemprendedor, en generar una cadena que puntualmente estuviese más pensada en lo micro, que de hecho la verdad que me parece muy bien que así sea, porque me parece que el Estado justamente está para apoyar a los menos favorecidos en ese sentido, pero creo que quizás en pos de hacer eso nos olvidamos como sociedad de mirar al que estaba en el medio y al que estaba arriba. Una de las cosas que hablábamos el otro día con estos 4 empresarios, pero que bueno, muchas veces surge cuando uno se reúne con otros empresarios, es justamente quizás la falta de decir, bueno, veamos quiénes son los que están generando trabajo en Coronel Pringles, que lamentablemente son cada vez menos, es cierto. Veamos qué necesidades tienen, de qué manera desde el Estado también los podemos ayudar para que estos empresarios sean cada vez mejores, sean cada vez más exitosos, se les generen cada vez más oportunidades comerciales y por ende y por efecto derrame puedan generar más oportunidades laborales. Creo que quizás una de las materias pendientes que tengamos como comunidad sea justamente esa, ¿no? Por distintos motivos, por mezquindad, por propias cuestiones de los empresarios que quizás ya se han cerrado y quizás no hayan permitido ese espacio. Pero creo que tenemos que empezar a poner también el foco ahí. No solamente pensar en lo micro desde lo estatal, que vuelvo a repetir, me parece que está muy bien, pero empezar a pensar también en qué cuestiones podríamos fortalecer al empresariado local, que en definitiva es el único que está generando puestos de trabajo genuinos, puestos de trabajo en blanco en Coronel Pringles. Sabemos que, bueno, solamente con andar un poco por el centro cada vez hay mayor cantidad de negocios cerrados. Y creo que no solamente nos tenemos que quedar en un diagnóstico de por qué cierran los negocios, sino también entender que la realidad comercial está cambiando, pero que quizás desde el punto de vista comunitario estemos haciendo poco para revertir esa situación. De hecho, yo te comentaba, bueno, la charla va a ser de 19 a 21 horas. La primera hora va a ser este conversatorio con estos 4 empresarios. Y después en la segunda parte voy a dar una charla yo, que es más o menos de unos 30 minutos, una charla cortita, pero que tiene que ver con justamente esto, cómo el comercio local o las nuevas formas de comercialización están afectando a nuestra comunidad. Digo nuestra comunidad porque estamos en Coronel Pringles, pero en realidad es algo que pasa a nivel mundial, no es algo que nos pasa solamente a nosotros. Con mirar, te interrumpo un segundo, con mirar quiénes son las personas más ricas del mundo, te das cuenta. Exacto, y esa es una cuestión... El más cuestión... rico de todos es el de Amazon. Exacto, y esa es Jeff Bezos, pero esa es una cuestión. El otro día, casualmente estábamos en una charla y veíamos el tema de Estados Unidos, que digo, bueno, muchas veces estamos mirando para el norte qué es lo que está pasando, por una cuestión de idiosincrasia propia nuestra, de los argentinos, y veía, por ejemplo, la cuestión económica, que lo que es la vacancia ocupacional está justamente en sus registros más bajos a niveles históricos, pero sin embargo la brecha entre los que menos ganan y los que más ganan está siendo cada vez más abrupta. Entonces, bueno, evidentemente todos los países tienen sus cuestiones y todos los países tienen sus cuestiones por resolver. Digo esto porque a veces lo miramos con una mirada muy local y decimos, bueno, en Pringles no se genera trabajo, o en Pringles no hay oportunidades, pero no es algo que solamente, o en Pringles muchas veces estamos con esta idea de que tiene que venir y le reclamamos a todos los gobiernos, al gobierno de turno que esté, que tienen que venir empresas, que tienen que venir industrias, y la realidad es que es un modelo que ha cambiado en el mundo y ya prácticamente no se generan nuevos emprendimientos que generen este tipo de empresas que nosotros estamos reclamando. Entonces, a veces nos quedamos con una mirada muy parcial y muy local de una necesidad real que tenemos. Y si eso se da en planos muy específicos, siderurgia, fábrica de automotores, bueno, derivado de siderurgia, fábrica de automotores, metalmecánica, pero es cierto lo que vos decís. No hay una cuestión como hubo en otros momentos, que hubo fundadores realmente de determinadas empresas. Te quiero hacer una reflexión, que vos no sos nativo de Pringles, pero creo que te habrá llegado esta información. Ahí donde estás sentado vos, estaba el presidente del Banco Provincia hace de esto 2 años y medio. Y le dije si sabía él que estaba visitando una ciudad que no crecía demográficamente desde el año 60. Bueno,
mostró su sorpresa, después se recompuso un poco diciendo que no es la única. Sí, es cierto, por acá cercanamente, Puan, Punta Alta, hay 3 o 4 partidos o ciudades que no crecen demográficamente. No crecer demográficamente es decrecer frente al ciclo vegetativo del país y del mundo, ¿no? Y una de las cuestiones fundamentales a las cuales yo le atribuyo el estancamiento de Pringles, independientemente de estas cuestiones que vos planteás, ¿no? Que no son exclusivas de Pringles y demás. Pero la cuestión que yo planteo es esta, ¿no? Capital hay en Pringles. Hay gente que tiene activos de mucha naturaleza. En algún tiempo el activo eran ladrillos, y entonces la gente compraba departamentos en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Necochea, en Buenos Aires, algunos un poco más allá, pero bueno, no importa. Eso tuvo un tiempo y luego empezaron, con tal vez un grado de evolución mayor de los propios empresarios, de sus hijos o de sus asesores económicos en otros casos, a manejarse con otro tipo de inversiones financieras y demás. Y la verdad que si uno tuviera el acceso, yo en algún momento lo tenía, pero después se fue perdiendo en el tiempo. La cantidad de dinero que hay en Pringles, en instituciones locales simplemente, daría para varios emprendimientos. Pero el problema es que en una de esas, los que tienen ese capital no tienen la mentalidad del capital de riesgo. Entonces han pasado décadas donde Pringles crecía demográficamente, pero la gente se iba. Entonces no es que no creció demográficamente porque hubo control de natalidad. No creció demográficamente porque la gente, muchísimos, yo siempre digo, hago este desafío, hagan un esfuerzo de recordación y piensen cuántos compañeros de colegio que hicieron juntos primaria y secundaria están hoy o no están en Pringles. Y hay una cantidad impresionante. Te digo porque lo he hecho esto en conversaciones con personas. Entonces, si se fueron los más preparados, bueno, obviamente fueron recibidos en otros mercados. Un profesional es siempre bien recibido. ¿Cuál te parece a vos como empresario que debe empezar el cambio de esta matriz? Porque esto lo seguimos teniendo. Ahora hay una suerte de reingreso de parejas jóvenes o relativamente jóvenes, pero en función básicamente también a problemas de inseguridad de otros lugares. No porque esta sea una salida laboral extraordinaria, sino porque vuelven al reducto, porque en una de esas en otros lugares se le hace difícil la existencia. Lo vemos diariamente en los noticieros, ¿no? Como la gente es robada, maltratada y demás. ¿Cómo te parece a vos que habría que empezar con el cambio de esta matriz? Bueno, yo esa pregunta puntualmente la abriría en distintas temáticas, pero una de las cuestiones que vos mencionás y que me parece no un dato menor es que es real, hay muchos chicos profesionales que están volviendo a Coronel Pringles, probablemente por estas cuestiones que vos decís, el tema de la inseguridad, el tema de los costos, de los altos costos que hay en las grandes urbes, pero hay muchos chicos profesionales que están volviendo a Pringles y eso a mí me parece que es muy bueno, independientemente de cuál sea el motivo que los traiga. Quizás lo que son debilidades para las grandes ciudades, hablábamos del tema de la inseguridad, el tema de los altos costos, el tema de la imposibilidad de poder comprarse un departamento, por ejemplo, en una ciudad grande como Buenos Aires, por los costos que esto representa, me parece que es una fortaleza que nosotros tenemos como comunidad, si lo vemos desde ese lado. El problema está en qué hacen esas personas que vuelven a Coronel Pringles. Si esas personas que están volviendo vuelven solamente con la mentalidad de insertarse laboralmente, y probablemente sea difícil porque justamente es esto que decimos, no hay generación o no hay una alta generación de puestos genuinos de trabajo, porque quizás las empresas, por una cuestión coyuntural o por una cuestión estacional o por el motivo que sea, hoy no están demandando fuentes de trabajo. Entonces, quizás desde ese lado puede llegar a ser un impedimento. Ahora, me parece que lo interesante sería ver de qué manera esas personas que vienen con una formación que han podido generar en estas grandes ciudades y que quizás también tengan una preparación desde su propia experiencia laboral,
pueden transformar eso y pueden generarlo en un emprendimiento que desde acá, desde Coronel Pringles, puedan salir al mundo. Me parece que hoy el desafío tiene que ver con eso, con cómo pensamos como empresarios o como emprendedores. Digo, emprendedores y empresarios, las palabras van asociadas. Lo que pasa es que a veces es más lindo hablar de emprendedores que de empresarios. Parecería que la palabra empresarios está un poco sucia en nuestro país. Quizás hayamos hecho algo también para que así lo sea, pero me parece que quizás una de las cuestiones tenga que ver con esto, en que no solamente vengan pensando en ser empleados de, sino también en de qué manera desde Coronel Pringles pueden generar negocios. Y me parece que uno de los desafíos justamente está ahí, no pensar solamente en lo local, a nivel comercial digo, sino a nivel regional, nacional y si es posible de manera internacional. Hoy justamente las nuevas tecnologías, y un poco de esto va mi charla, tienen que ver con eso. Las fronteras han desaparecido y a veces nosotros nos preparamos o iniciamos emprendimientos pensando netamente en lo local, y yo soy de la idea de que justamente lo que hay que hacer es al revés. Soy de la idea de que hay que pensar un emprendimiento primero para el mundo y en la última instancia para Coronel Pringles. Y me parece que ahí es donde se puede llegar a lograr escala. Obviamente no es fácil, obviamente hay que capacitarse. Hoy más que nunca la capacitación de las personas, la capacidad, la formación, la experiencia creo que cumple un rol fundamental. Una de las cosas que quizás uno como empleador ve es la baja formación de los chicos que quizás terminaron el colegio y empezaron una carrera terciaria, pero tienen todavía un largo camino por recorrer en cuanto a lo que tiene que ver con la formación. A nivel mundial, una de las cuestiones que se habla es de los trabajos del futuro, que de hecho muchos ya son trabajos del presente. Creo que vos al principio lo mencionabas, a cómo van a ser estas cuestiones relacionadas a lo laboral en el futuro. Y la verdad es que está cambiando a pasos agigantados. Uno cuando tiene la posibilidad de salir al exterior, yo en mi caso, gracias a Dios, puedo hacerlo por mi trabajo, ve cómo justamente todo esto está cambiando. El otro día, y es uno de los casos que analizamos en la charla esta que doy yo, salía la noticia de una de las empresas más grandes a nivel mundial de tecnología, que tiene 1.200.000 habitantes, 1.200.000 empleados. O sea, uno lo piensa y es un número exorbitante, que es de Corea. Planean los próximos 10 años reducir su plantel y llevarlo solamente a 10.000 empleados. O sea, fíjate de qué manera la tecnología está dejando afuera a un montón de gente de manera laboral y gente que tiene formación. No estamos hablando de gente que quizás no tiene un secundario, estamos hablando de gente que tiene formación. Entonces, eso mismo, de qué forma lo trasladamos a algo acá micro, y creo que eso también lo estamos viendo hoy, donde vemos un Estado que está colapsado, que no tiene posibilidades ni recursos para generar más demanda laboral, o sea, de decir, pueden seguir contratando empleados, ni tampoco quizás de poder mejorar los sueldos por una cuestión de que de la capacidad que tienen económica, quizás no lo puedan hacer. Desde el lado de los privados no hay una gran generación de empleos. Entonces, es decir, bueno, este problema que a nosotros nos afecta a nivel local, tratar de traspolarlo y pensarlo también a nivel nacional y a nivel mundial, para entender de que no es un problema que solamente nos atañe a nosotros, a los pringlenses, sino que es un problema que está teniendo el mundo, y empezar a pensar de qué manera logramos revertir eso. Fácil no es, eso creo que todos lo tenemos en claro, pero creo que son cosas que se tienen que empezar a hablar, son cosas que se tienen que empezar a discutir, y ahí es donde tienen que entrar todos los actores. Por supuesto, la política es importante, por eso nosotros en esta charla invitamos a todos los actores y a todos los espacios políticos, porque me parece que son temas que se tienen que empezar a debatir en Coronel Pringles, de empezar a pensar a nuestra ciudad de acá a los próximos 20, 30 años. Los cambios y los ciclos son cada vez más cortos, los cambios que tienen que ver con la tecnología son cada vez más rápidos. Entonces, bueno, me parece que si no empezamos a hablar de esas cuestiones que son casi o igual de importantes que las cuestiones que nos atañen al día a día, me parece que estamos condenando al fracaso a nuestra comunidad. Mientras vos estás hablando, el dólar sube a 62 y caen bonos y acciones en Wall Street. Te digo en lo mundano, en lo diario. Hiciste mención a un país que en la década del 60-70 estaba casi destruido, tanto Corea del Sur como Corea del Norte. Obviamente Corea del Norte siguió con una ideología, Corea del Sur se abrió al mundo, y Corea del Sur hizo una apuesta importantísima, en realidad todo el sudeste asiático, a la educación, aumentando su presupuesto en educación a niveles desconocidos hasta ese momento en el mundo. Llegó a tener el 23% de su presupuesto dedicado a la educación.
Y vos hacías referencia a algo que es inspiración e imaginación. Y esto tiene que ver con el mejoramiento del ser humano, pero también con la inquietud íncita de las personas, porque no hay una universidad que enseñe imaginación, ¿no? No existe eso. Eso en todo caso es el conjunto de cosas que uno puede llegar a entender y a capitalizar con el estudio. Hace unos días atrás estuvo el rector de la UPSO aquí con nosotros conversando y de alguna manera yo le traducía esto en hechos, ¿no? Cuando nuestra educación, en medio del marasmo del país que tenemos y de todas estas cosas, nuestra educación está absolutamente atrasada en la materia. Estamos orientando y enseñando carreras que seguramente no van a tener aplicación en el futuro. Y como contrapartida no nos estamos imaginando cuáles serán las salidas laborales, investigando desde el punto de vista educativo de qué manera podemos nosotros anticiparnos a eso. Una cosa importante que se hizo en Pringles, que está acá nomás a una cuadra, es el tema de las energías renovables. La energía renovable. Es una. Bárbaro, bienvenida. ¿Cuánto más tenemos que hacer? ¿Cuánto más tenemos que trabajar en esto, ¿no? Por eso, a mí me parece importantísimo esto que están haciendo ustedes. Es necesario que desde el ámbito privado se empiece a mover la gente, porque yo veo asignaturas, no te quiero meter a vos en la opinión, tremendas del ámbito político. Estamos discutiendo cosas en la política local que son intrascendentes, mientras no vamos a los problemas de fondo. ¿De qué manera la política se tiene que anticipar también en esto? Una vez, un loco lindo, un profesional excelente, como el ingeniero Spinelli Cini, a cargo del INTA, en 1960, y te lo recomiendo, está en la biblioteca, hicieron junto a la Universidad del Sur un trabajo que se llama Estudio Económico Social de Pringles o algo parecido. Importantísimo como foto, pero nadie más. Mira, es más, me preocupé por saber cuántos habían retirado el libro para leerlo. Muy poquita gente. Entre ellos está la ficha. Vas a ver en la ficha. Ajá. Tal vez no te aporte cosas extraordinarias, porque pasaron ¿cuánto? Sí, no 60 mucho, años. Sí. Que para la historia de los países es muy importante cuando tenemos en juego esto que vos decís, que ya las evoluciones no son cada 30 años, cada 20 años, cada 15 años. Ahora son, no sé, 5 años, 2 años, qué sé yo. Si todos los días estamos descubriendo cosas nuevas. Por eso digo, esa es la asignatura pendiente de la política. ¿Cuánto hay que crecer, ¿no? ¿Cuánta docencia hay que hacer con la política para que se inserte, más allá de decir, bueno, perfecto, hay que cortar el pasto en aquel lugar, hay que hacer un uso inteligente, ordenado de los agroquímicos, de las cuestiones contaminantes, de los perros de la calle? Sí, son cuestiones que hay que resolver. Pero más allá de eso, me parece que el enfoque, la cabeza, tiene que estar ocupado de estas cosas. Y de juntarse con entidades como ustedes y otras que funcionan en Pringles, y hablar de estos temas. Yo siempre digo, los concejales tienen que salir a la calle a ver el problema de la gente. Porque siempre pensamos, vos hiciste alusión al maná que venga e invierta en Pringles. No va a venir. Lo que hay que generar condiciones es para que los de aquí puedan hacer esa alternativa. Vos tenés una empresa, no sé si querés responder a alguna pregunta personal. No, con relación a eso, una cosita que me parece importante ahí, como volver a refrescar, el tema de la educación, que creo que es una de las grandes materias pendientes que tenemos como sociedad a nivel nacional. La educación ha cambiado muchísimo y en periodos cada vez más cortos, como bien vos decías. O sea, antes los cambios quizás eran cada 20, 30 años, hoy ya estamos hablando de periodos de 2 a 5 años, y la educación justamente ha sido una de las que quizás le ha costado más llevar ese acompañamiento en lo que tiene que ver con esos grandes cambios. Pero hace muy poquito se hizo la feria con las distintas carreras que vinieron a exponer acá en Coronel Pringles, cosa que me parece súper interesante y muy bueno, y ojalá se siga haciendo y se mejore año a año. Pero algo que me llamaba la atención y que bueno, que nunca deja de sorprenderme,
es cuando uno le pregunta a los chicos qué vas a estudiar y justamente la mayoría de los chicos te responden, por lo menos los que tienen la suerte y la posibilidad de irse a estudiar afuera, que van a estudiar carreras tradicionales como abogacía, contador, carreras que históricamente hemos sido exportadores de chicos que se van a estudiar ese tipo de carreras y que son carreras que en el futuro están condenadas al fracaso. O sea, son carreras, hoy estamos pensando chicos que quizás dentro de 10 años se tengan que insertar laboralmente y probablemente muchas de esas carreras no tengan salidas laborales. Entonces, en la medida que sigamos pensando que por ese es el lado donde tenemos que ir y veamos universidades abarrotadas de gente que quiere estudiar ese tipo de carreras, me parece que justamente nos estamos condenando como país hacia el éxito y que probablemente va a ser muy difícil revertir eso. Digo esto porque ya se ha probado y se sabe en el mundo que justamente por ese lado no va la cosa. O sea, la cuestión hoy tiene que ver los países que están creciendo. No crecen solamente porque siembran girasol, soja y trigo y crían vacas. Hoy los países que crecen son los países que tienen patentes, los países que pueden exportar talentos y servicios a nivel tecnológico. Esos son los países que están creciendo. Y en ese sentido, a nivel nacional se han hecho algunas cosas, pero creo que acá a nivel local todavía nos cuesta un poco entenderlo. O sea, todavía estamos esperando a que el año sea bueno para que la cosecha vaya bien y haya un mínimo derrame a nivel local, y yo creo que ese derrame cada vez es menor y probablemente en los próximos años cada vez sea menor todavía, a pesar de que tengamos grandes cosechas. Y digo, no minimizo esto porque obviamente entiendo que somos una ciudad agrícola ganadera, y creo que obviamente es importante, pero no podemos apostar todas nuestras fichas o todas nuestras esperanzas solamente en eso. Vos mencionabas lo de las energías renovables, me parece súper interesante, algo que creo que lo tenemos que tomar como política de Estado, independientemente del poder de turno que esté. Es una acción, es cierto, es una acción, probablemente haya que replicar en distintos campos más de esas acciones, pero me parece que es un pequeño puntapié que estamos dando pensando hacia futuro. Entonces, en ese sentido me parece que está bueno. ¿Por qué elegiste Pringles para radicarte aquí, haciendo negocios con el mundo? Bueno, yo soy, como bien vos decís, no soy de Pringles, aunque ya lo he adoptado como propio. Soy de La Prida, así que soy vecino, de un pueblo que es más chico, pero que al contrario de Pringles justamente le está pasando esto al contrario, ¿no? Que en vez de ir decreciendo, va creciendo a nivel poblacional. Obviamente son pueblos chicos, pero que va creciendo a nivel poblacional. Estudié en La Prida, el colegio secundario, bueno, toda mi vida viví allí, hasta los 18 años. Me fui a vivir a Buenos Aires, donde me formé, hice la carrera de guía, después la de técnico y finalmente la licenciatura en turismo. Me formé desde el punto de vista no solamente de lo que tenía que ver con la formación profesional, sino también desde el ámbito laboral. Me casé con Laura Bayugar, como bien vos mencionabas recién, de Pringles, y en pos de esto, que es lo que yo te decía, que bueno, muchos chicos por ahí se están yendo de las grandes ciudades pensando en decir, bueno, no me imaginaba habiendo vivido en un pueblo y con todo lo que eso conlleva, la posibilidad de poder salir a la calle y andar en bicicleta solo, la seguridad, tener todo a mano, o sea, ese tipo de cosas. Sabíamos que nos queríamos ir en algún momento de Buenos Aires, y ese momento llega cuando uno empieza a pensar en tener hijos. O sea, uno quiere darle a sus hijos algo similar a lo que tuvo en su infancia. Obviamente los tiempos han cambiado, pero quiere darle esa posibilidad. Entonces empezamos a ver distintas posibilidades. La realidad es que inicialmente nos íbamos a vivir a Tandil. Cuando empezamos a ver posibilidades en Tandil, no siendo del lugar, nos dimos cuenta de que iba a ser muy difícil poder insertarnos laboralmente. En el caso de mi esposa, siendo abogada y no conociendo a nadie, y en mi caso... Es muy duro Tandil para los extraños. Sí, ha cambiado en los últimos Ojalá. 5 años, se ha abierto un poco la... Yo tuve mi experiencia también. En Tandil. Sí, sí. Sí, bueno, una de las cosas que nos decía gente de Tandil, oriunda de Tandil, es que bueno, es una sociedad bastante cerrada y es un poco difícil entrar. Pero bueno, finalmente descartamos la posibilidad de Tandil, principalmente por el tema de los costos, de los costos que significaba mudarse a Tandil. Hoy los costos en Tandil son casi los mismos que en una gran ciudad. Y el hecho de volver a Pringles, en el caso nuestro, o de venirnos a vivir a Pringles, fue dado más que nada por mi esposa, que tenía la posibilidad de por toda su familia estar radicada acá, poder venir laboralmente, insertarse rápido.
En mi caso venía a probar y sabía que si no funcionaba en Pringles, lo mismo lo podía hacer desde cualquier otro lugar. Yo estaba trabajando, de hecho, para Buenos Aires al principio cuando recién vine, acompañando grupos a distintos lugares del mundo, con lo cual mi trabajo probablemente podía seguir desde Buenos Aires. Pero bueno, elegimos Pringles principalmente por eso, por la posibilidad de tener a alguien que nos recepcionara y nos abriese las puertas, cosa que digo, me parece que es muy importante, y por justamente todo esto que te decía antes, ¿no? Las debilidades de las grandes ciudades en materia de seguridad, en materia de costos, en materia laboral también, porque a veces uno dice, bueno, en Pringles no hay trabajo, pero también es cierto que en grandes ciudades tampoco es tan sencillo conseguir trabajo. De hecho, lo veo con gente conocida de que se queda sin trabajo y a veces es difícil volver a reinsertarse laboralmente, o chicos que se van desde Pringles y que quieren trabajar en grandes ciudades y tampoco es tan sencillo conseguir un trabajo. Digo, por eso a veces es importante poner sobre la mesa que quizás la realidad laboral no sea fácil en ningún lado, ¿no? Digo, porque a veces lo vemos solamente a nivel local. No, claro, por supuesto. Eh, ¿Cómo te imaginaste cuando empezaste a armar tu empresa? ¿Tuviste socios? ¿Lo iniciaste personalmente? Sí, nosotros, bueno, yo actualmente estoy como presidente de Babel Viajes. En realidad conformamos unas cuantas empresas relacionadas a la actividad de turismo. Babel Viajes es quizás la más conocida por tener una oficina acá y por ser casa central acá en Coronel Pringles. Cuando yo arranqué en Pringles, cuando vine a Pringles, hace 11 años ya, que venía con la idea de abrir una agencia de viajes. Yo ya había pasado por una experiencia de tener una agencia de viajes en Argentina, en Buenos Aires, perdón, que la había abierto con 22 años. En ese sentido siempre me he considerado un emprendedor, no sé si bueno, pero sí emprendiendo todo el tiempo. Corajudo. Digamos. Corajudo, exactamente. Vine con la idea de abrir una agencia de viajes. En ese momento había una sola agencia habilitada en Pringles. Estaba por abrir una agencia de viajes José María Martel. Yo no tenía ninguna referencia de él. Lo voy a contactar porque para abrir una agencia de viajes se necesita un técnico idóneo, es decir, una persona que haya estudiado la carrera de turismo. Le digo cuál era mi idea de abrir una agencia de viajes, le planteo que probablemente para 3 agencias en Pringles no diese la situación, entonces decidimos asociarnos en esa primera, esto estamos hablando de marzo del 2008, que fue cuando abrimos la agencia. En ese momento apuntábamos a vender viajes nacionales, cosa que él ya venía haciendo, pero con la idea de empezar a vender en la zona, en Suárez, en Tres Arroyos, en Bahía Blanca, salidas en bus en Argentina. Al poquito tiempo de haber empezado nos agarra la crisis del campo, que la verdad es que para nuestra actividad fue muy dura porque nosotros salíamos con un micro, por ejemplo, a Iguazú y teníamos piquete cada 30 kilómetros y la gente se viajaba, la 125, y bueno, la realidad es que a nosotros nos fue muy muy mal con eso. Tuvimos que empezar a devolver plata de pagos de gente que lógicamente no quería viajar porque el país estaba en un contexto muy duro. Y bueno, llegamos a un punto donde casi prácticamente estábamos al punto de fundirnos. Entonces en ese momento nos sentamos con José María, con el negro, y él me plantea de que bueno, él no quería seguir con la actividad porque había que poner plata para justamente poder asumir todos los compromisos, y si queríamos pensar adelante, además el país era como que estaba bastante caótico en ese contexto. Entonces bueno, yo decido seguir solo, disolvemos la sociedad y me mudo a mi casa. Pero algo que es importante y que bueno, siempre trato de transmitirlo, y esto de decir, bueno, el no egoísmo, vos mencionabas, bueno, el egoísmo por parte de algunos empresarios locales. Yo digo, bueno, sí es probable que haya eso por nuestra idiosincrasia y por la idiosincrasia de cómo somos a nivel local, pero también hay gente que está dispuesta a dar una mano, y en ese caso a mí el negro, sin conocerme, me abrió las puertas y me dio la mano que yo necesitaba para poder insertarme laboralmente, y en ese sentido siempre me reconoció, y yo siempre se lo reconocí a él, y quizás si él no me hubiese abierto esa puerta, yo no me hubiese quedado en Coronel Pringles. La sociedad no funcionó porque no funcionó el negocio, pero la verdad es que hoy nos vemos y seguimos teniendo una excelente relación, y me parece que ahí es donde está la clave, ¿no? Decir, bueno, permitir y dar esa posibilidad. Por eso hoy trato, después de 11 años de estar al frente de la agencia, de seguir dando esas oportunidades. Arranqué con la agencia, te decía, casi nos fundimos, me mudé a mi casa, yo era el que atendía el teléfono, el que barría, el que iba al banco, el que vendía, el que hacía todo, era el todólogo, como decimos en turismo, con un costo obviamente casi nada, de casi cero. Y bueno, y al poquito tiempo me pude empezar a recomponer.
empecé a pensar de que no solamente había que pensar a nivel regional, como era mi idea inicialmente, sino a nivel nacional. Ahí fue cuando armé una página web, también de manera autodidacta. Lo que me empezó a pasar es que recibía consultas de gente de otras provincias, pero cuando le decía que estaba en Coronel Pringles, automáticamente me cortaban porque decía, ¿dónde es Coronel Pringles? Entonces, bueno, ahí me di cuenta de que teníamos la necesidad, digo, porque todavía hasta ese momento era solo, de abrir una oficina en Buenos Aires, que la abrí con un amigo mío, que actualmente es uno de mis socios. Abrimos una sucursal en el centro, y ahí cambió porque yo atendía la consulta de la persona que me llamaba de Jujuy por un viaje no sé, al Caribe, por decirte un ejemplo, pero ya le decía que estaba en Buenos Aires, o sea que la oficina nuestra estaba en Buenos Aires. Entonces, a veces cuando decimos, bueno, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, Sí, un sí, poco claro. tiene que ver con esto, Sí, con sí, nuestra por supuesto. mirada centralista, y ahí empezó a cambiar un poco todo. Todavía, obviamente, las grandes empresas .com, Despegar, Al Mundo, todas las que existen hoy, no eran lo que son los monstruos que son hoy. Entonces, bueno, se empezó a abrir una arista interesante. Yo me empecé a involucrar un poco más con lo que tenía que ver con la parte de e-commerce, todo lo que es el comercio electrónico, y empezar a ver de qué forma desde Coronel Pringles se podía crecer. Una cosa lleva a la otra, arrancamos con el tema de la franquicia, fuimos una de las primeras agencias de viajes en arrancar con el sistema de franquicias, y hoy actualmente, después de 11 años, Babel Viajes cuenta con 27 puntos de venta en Argentina, repartidos en 8 provincias, y es una de las 10 agencias del país con mayor cantidad de puntos de venta, lo cual la verdad es que nos llena de orgullo, pero por sobre todo yo siempre digo que nos llena de orgullo porque nuestra casa central está en Coronel Pringles, damos trabajo en Coronel Pringles. Actualmente son 14 personas las que están trabajando en la oficina de Pringles, y en total en toda la organización son casi 100. Con lo cual me parece que está bueno, y en algún punto es lo que intentamos de demostrar, de decir, bueno, si nosotros lo pudimos hacer, digo, lo pudimos hacer hasta hoy por lo menos, porque nadie tiene el éxito garantizado, y No, sobre todo claro, en este claro. país. Sí, sí. Digo, hay un montón de otras cosas que se podrían estar haciendo en Coronel Pringles, que si dejamos de mirar solamente a nivel local, quizás las podamos empezar a hacer. Y así como lo que yo te cuento de nuestra empresa, hay otras empresas que también están entendiendo este camino, y que están haciendo sus experiencias, comercializando sus productos afuera, sus servicios. Y me parece que quizás por ese lado, hablábamos hoy de las energías renovables, pero quizás desde el lado empresarial, si empezamos a pensar un poco de esa forma de no solamente pensar los negocios a nivel local, sino a nivel internacional, y de poder abrir nuestras puertas, quizás por ese lado tengamos una posibilidad de acá a futuro. Conocía un poco tu historia, pero me interesaba que la contases porque me parece que de alguna manera sirve también un poco como ejemplo, ¿no? El cuando tenés un problema, no bajar los brazos, ser resiliente, y buscarlo, hacer los cambios necesarios, porque a veces venimos haciendo algo por la tradición, por el derecho sucesorio, por la familia, por el perfil que fuere, pero bueno, cuando se dan otro tipo de circunstancias hay que saber, como el gato, darse vuelta en el aire y cambiar, ¿no? Ha sido un gusto tenerte aquí, Diego, y me gustaría para el final que hagas un pequeño recordatorio de lo que va a ser este hecho que van a producir ustedes mañana en la Casa Rotaria. Bueno, muchas gracias obviamente por la invitación, a vos y a Matías. Gracias por el espacio también para poder compartir estas cuestiones. Invitar nuevamente a toda la comunidad. La charla es abierta, es gratuita, es a partir de las 19 horas, de 19 a 21 horas, es abierta a toda la comunidad. Especialmente estamos convocando a toda la gente que está relacionada al mundo empresarial, emprendedor, microemprendedor, o que está con intenciones de apuntar a la generación de algún tipo de emprendimiento, a los distintos espacios de las distintas fuerzas políticas, porque también estamos planteando en esta charla justamente lo que hemos estado hablando, de cómo pensamos Pringles a futuro, a todos los chicos que están en una etapa de formación. Hay muchas carreras que tienen que ver con estas cuestiones de lo que tiene que ver con el ámbito laboral también. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad. Nuevamente entonces reiterar, mañana de 19 a 21 horas en Casa Rotaria, la entrada es libre y gratuita, enfrente a la plaza y casi en diagonal con la comisaría. Los esperamos a todos. Dijiste algo que es importante y me parece que podríamos tener alguna otra charla y tratar de hacerla más mayoritaria. Pensar un modelo de ciudad, de sociedad para el futuro, es lo que le vengo diciendo a los políticos de hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Acá hay actores fundamentales de esta sociedad que por diferentes razones viven en el abrigadito mundo del individuo,
y pueden dar mucho para la sociedad. Me estoy refiriendo a asociaciones profesionales, a gente que tiene diversas actividades y que puede hacer su aporte y que a lo mejor hace falta el elemento motivador, alguien que los convoque y empezar a pensar un Pringles distinto. Yo no me hago la idea de que esta situación que estamos viviendo deba ser aceptada como un dato de la realidad y no hacer nada para modificarla, ¿no? Me parece que es imprescindible hacerlo. Ojalá lo entiendan, los políticos fundamentalmente, porque esto tiene que ser motorizado desde la política. La política tiene que ser la convocante. Después, por supuesto, lo importante de la política es que convoque, que en función de eso se arme algo y después se dedique a otra cosa, ¿no? No la política protagonista, gestora, sino convocante, ¿no? Exacto, sí. Así que me parece un tema interesante súper interesante. para el futuro. Lamentablemente, bueno, como a todos nos pasa, a veces lo urgente tapa lo necesario, pero me parece que yo te decía hoy, me parece que son cosas que tenemos que empezar a hablar, a debatir y empezar a pensar. Alguien tiene que salir del marasmo del corto plazo para imaginarse sociedades distintas, ¿no? Esto ha pasado en el mundo siempre ha habido alguien que dijo, bueno, esto se tiene que hacer así, y tratar de inculcarlo a los demás, no porque uno sea un elegido ni un iluminado, simplemente porque a lo mejor como periodistas tenemos la obligación de ser un poco la evolución ulterior de la mentalidad de la población, porque manejamos una serie de cosas que normalmente la gente común no maneja. No nos hace mejores, nos hace a lo mejor distintos en la mirada, ¿no? Sí. Ese es el tema. Diego, muchísimas gracias. Vamos a tratar de estar presente mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación y los esperamos a todos. Bueno, don Matías, tenemos que cumplir con nuestros avisadores, claro. Despertando en la ciudad, Magazine Radial. De lunes a viernes, de 9 a 11 en la conducción de Ricardo Giacone. Por FM Ciudad Pringles. La radio. Inicio de